Buen día, queridos estudiantes. Disculpen la demora. No sé en qué se me pasa el tiempo. Doy una vueltita y ya ha cambiado la hora. Bien, chicos, hoy día vamos a ver el tratamiento de las enfermedades, de las infecciones en realidad agudas. Ya vamos a hacer un recuerdo también a las infecciones agudas, que es lo que hemos visto durante este tiempo para preparar temario para el segundo parcial. Ahí está. Tratamiento de las infecciones agudas necrotizantes. ¿Se ve, chicos? Sí, doctorita. Gracias, buen día. Bien, entonces vamos a hablar del tratamiento de estas tres enfermedades que hemos estudiado a principio de este semestre, bueno, del segundo parcial. Habíamos hablado sobre la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, la gingivoestomatitis herpética aguda y la pericoronaritis aguda. Estas tres patologías que corresponden a las infecciones gingivales agudas. Entonces, se tiene que realizar un tratamiento para esas patologías. Y lo principal en una gingivitis ulcerativa necrotizante aguda es el dolor, ¿no? Habíamos dicho que la característica de esta patología es que produce mucho dolor porque se va a producir una necrosis de la papila, una destrucción de la papila y de la encía marginal. Entonces, al realizarse esta necrosis de tejido, se produce una sintomatología bastante dolorosa, ¿no? También habíamos hablado, no sé si tengo aquí imágenes, ahí está, de cómo se produce la patología. El factor etiológico de esta patología es son los microorganismos conocidos como fusobacteria espiroquetal, ¿no? Es una asociación de las bacterias con las espiroquetas, por eso es una patología bastante resistente. Es una patología que se produce de un día para otro. El proceso es 24 horas, o sea, los pacientes van al consultorio por mucho dolor y aseguran que un día antes estaban bien, 2 días antes estaban perfectos, no tenían ningún rastro de que se iba a inflamar así de esa manera sus encías. La gingivitis necrotizante es una reacción alterada del organismo de la persona al proceso inflamatorio. Eso quiere decir que cuando hay una baja de defensas, cuando los pacientes están sometidos a viajes prolongados o en situaciones de huelgas que hacen de huelgas de hambre, en esos casos, esta patología, la que nosotros hemos estudiado, se manifiesta en la cavidad bucal por una baja de defensas de la persona. Entonces el proceso va así, vean, primero toma las papilas, luego la encía marginal, esta encía, este tejido va necrotizándose y se cubre de una pseudomembrana. Cuando uno jala la pseudomembrana, empieza la hemorragia, empieza el sangrado en la boca del paciente. Entonces es una patología caracterizada principalmente por una situación dolorosa. El paciente no puede comer, no puede hablar, no puede realizar nada, ¿no? En realidad ni siquiera abrir su boca porque el solo roce del aire le va a provocar dolor al paciente. ¿Ven? Entonces vean ustedes cómo esta es esta patología. Entonces, para tratar esta patología, lo primero que tenemos que hacer es aliviar la inflamación aguda, reducir la carga microbiana, porque sabemos que el factor etiológico son los microorganismos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar o reducir esa carga microbiana
y eliminar todo el tejido necrótico. Para tratar la enfermedad crónica en la boca, para aliviar los síntomas generalizados como fiebre, malestar general que se van a dar. Acuérdense que hemos dicho que hay sintomatología local, que va a ser el dolor, la necrosis de tejido, la formación de la pseudomembrana, la hemorragia en la boca del paciente. Pero también va a haber una sintomatología sistémica. Esa sintomatología sistémica va a ser, por ejemplo, el dolor de cabeza. El paciente va a tener malestar general, dolor de cabeza, esa sensación dolorosa en la boca va a evitar que el paciente tome líquidos, consuma alimentos. Entonces entra en una anoxia el paciente, ¿no? O sea, en una inapetencia. No consume ningún alimento, no consume nada. Entonces, estamos en esa situación con el paciente. Entonces, para aliviar los síntomas generalizados, tenemos que tratar esta patología, porque mientras esté la cavidad bucal con la necrosis, el paciente va a seguir sintiendo la sintomatología dolorosa. También el tratamiento se va a hacer para corregir las enfermedades o factores sistémicos que contribuyen al inicio y al progreso de los cambios gingivales. Esta es la patología clínicamente. Histológicamente también habíamos hablado que es un proceso inflamatorio. Como proceso inflamatorio, entonces va a haber destrucción de tejido, va a haber formación de vasos sanguíneos que estén alterados o que estén inflamados en la zona. En la primera visita del paciente, hacemos una evaluación completa de la parte sistémica generalizada. Esta patología no siempre, pocas veces va a estar relacionada con la parte sistémica del paciente. Sin embargo, siempre va a estar relacionada con el estrés, va a estar relacionada con la baja de defensas. Quiere decir que ustedes, si tienen periodos prolongados de fiebre o de resfríos, pueden tener una baja de defensas y hacer este problema en su boca. Esta patología yo he visto más que se presenta en personas jóvenes que han sido sometidas a situaciones de estrés o también a situaciones de viajes prolongados donde no se han realizado la higiene bucal, donde han estado en situación de alerta, ¿no? O despiertos por periodos prolongados. Entonces eso hace que su boca, su cavidad bucal, las fusobacterias y las espiroquetas formen una asociación, las fusoespiroquetal, y esta le va a provocar la patología. Entonces, lo que hacemos en la primera visita, hacemos una evaluación completa del paciente, hacemos un examen de la cavidad bucal sin realizar el sondaje porque no les va a permitir el paciente. Hay pacientes que ni siquiera quieren abrir su boca, o sea, mantienen la boca cerrada. No quieren abrir la boca porque tienen miedo que entre el aire, que le hagamos daño y que le está doliendo, ¿no? Entonces, las metas del tratamiento inicial son reducir la carga microbiana y eliminar el tejido necrótico, a grado de que se restablezca la reparación y regeneración de las barreras normales de tejido. Entonces, con eso, nosotros vamos a garantizar que la evolución de la patología a nivel local sea remitir y transformarse, o sea, desaparecer la sintomatología dolorosa, que es lo que más le molesta al paciente. Entonces nosotros tenemos ese fin, eliminar la placa bacteriana, eliminar cálculos si existiese, eliminar tejido necrótico, porque si mantenemos ese tejido necrótico, siempre va a haber la tendencia de que avancen las bacterias o los microorganismos a tejidos mayores, ¿ya? Y formen, por decirles, abscesos. Entonces, en ese caso, hay que parar la patología. Si tenemos un examen radiográfico del paciente, vean ustedes, es una patología netamente gingival.
No entran acá tejidos periodontales, no entra ligamento, no entra cemento, no entra hueso en el proceso. Están completamente aislados, solamente tenemos la patología en los tejidos blandos, en la gingiva del paciente. Entonces, en la primera visita, tenemos que salvar al paciente. Esto es urgente, es una urgencia, una emergencia y una urgencia que nosotros tenemos que tratar como primera cita. Entonces, lo que hacemos es el aislamiento con rollos de algodón. Colocamos anestésico tópico o pueden colocar infiltrativo, depende del dolor del paciente, en las áreas afectadas. Después de 2 o 3 minutos, frotamos con algodón húmedo. ¿En qué vamos a sumergir el algodón? En agua oxigenada. Y luego sacamos la pseudomembrana y todos los residuos superficiales que puedan estar en la boca de nuestro paciente, irrigamos con agua tibia, retiramos los cálculos y la placa bacteriana y hasta ahí llegaría nuestro tratamiento, porque no vamos a realizar un curetaje. Se pospone las exodoncias, las cirugías periodontales para 4 semanas después para evitar complicaciones si el paciente tuviera ese problema. Para evitar linfadenopatía se receta amoxicilina de 500 miligramos o eritromicina de 500, cada 6 horas por 10 días. Y a los alérgicos se les tiene que recetar eritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Esto es regla, chicos. Cuando ustedes tengan un paciente con gingivitis ulcerativa necrotizante, ustedes tienen que utilizar la amoxicilina. La amoxicilina es necesaria para evitar la diseminación de la infección o del proceso infeccioso. Luego, no se recomienda antibióticos en pacientes que no tienen problemas sistémicos, ¿no? Entonces tendrían que hacer una valoración de los problemas sistémicos del paciente. Pero esto dice el libro, por eso está acá. Pero sin embargo, en la experiencia que yo he tenido durante los años que he visto gingivitis ulcerativa necrotizante, porque hay harta gingivitis ulcerativa necrotizante, ustedes van a ver a lo largo de su vida profesional muchos pacientes y sobre todo pacientes jóvenes. Entonces siempre les receto antibiótico para mejorar toda la infección, para evitar también que las bacterias entren al torrente sanguíneo. Ustedes nunca pueden precisar qué paciente va a tener la diseminación del proceso infeccioso o las bacterias van a entrar en su torrente sanguíneo. Yo tengo un conocido que ha fallecido con septicemia debido precisamente al inicio el inicio de su problema ha sido bacteriano en cavidad bucal. Entonces, ha habido una infección en boca de las bacterias que ha sido controlado en este paciente, pero no ha tomado la medicación, porque era una persona que no le gustaba tomar antibióticos, nada. Y de repente, al mes, digamos, de su problema bucal, ha empezado a tener otra sintomatología sistémica y le han hecho los análisis y tenía bacterias en sangre. O sea que esto ha iniciado en boca, se ha diseminado al cuerpo y ha fallecido la persona. No han podido salvarla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No es decir, ay, esta patología va a pasar, tu cuerpo tiene que reaccionar. Es cierto que tiene que reaccionar el cuerpo del paciente, pero esa reacción del cuerpo del paciente tiene que ser ayudada en este caso, porque no van a tratar solo una bacteria. Aquí están tratando la placa bacteriana, que tiene más de 500 especies de bacterias. Y están tratando también una patología que tiene como factor etiológico a la asociación fuso-espiroquetal.
Entonces son dos tipos de bacterias resistentes las que han causado la necrosis. Una es la espiroqueta y otra es la fusobacteria, que son las más lesivas que puedan existir en boca. O sea, dos bacterias fuertes se han unido y han provocado por eso la necrosis de tejido en un tiempo tan corto que son 24 horas. Entonces ustedes tienen que dar antibióticos. ¿De alguien está abierto su micrófono? A ver, revisen, chicos. Ya, gracias. Entonces, los síntomas sistémicos deben desaparecer al tercer día después del tratamiento local. Entonces, en la primera visita, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar tejido necrótico, eliminar placa bacteriana, eliminar cálculos si hubiera, limpiar bien la zona. El paciente va a venir así como en la primera figura cuando tenga GUN, ¿no? Gingivitis ulcerativa necrotizante. La segunda visita ya vamos a tener un panorama mucho más aceptable, ¿no? Porque el primero era devastante, digamos. Pero en la segunda visita, su paciente ya va a venir más tranquilo también, más aliviado del dolor. Porque acuérdense que cuando ustedes recetan un antibiótico, mueren las bacterias, uno, y la sintomatología de la inflamación disminuye. Ya no van a tener tanto dolor, va a haber dolor, pero ya solo a la presión, cuando más que el paciente, digamos, ¿no? Pero ya no va a ser el dolor constante de la necrosis de tejido. La tercera visita, la segunda visita y la tercera visita ya vamos a tener recuperación. Entonces, ¿qué instrucciones debemos dar al paciente? Primero, para el tratamiento local. Habiendo sacado nosotros tejido necrótico, habiendo limpiado la zona, no va a haber más cálculo, no va a haber más placa bacteriana. Ojo, acuérdense que están trabajando con anestesia. Si es un paciente que no tiene mucha sintomatología dolorosa o puede soportar el dolor de que ustedes saquen el tejido necrótico, solo anestésico tópico. Pero si es un paciente sensible, que ustedes saben que no les va a permitir a ustedes trabajar por el dolor, mejor poner anestesia infiltrativa. Evitar tabaco, alcohol, condimentos, enjuagarse con peróxido de hidrógeno a oxigenada cada 2 horas. En general, ustedes le dicen al paciente cada 2 horas, pero lo ideal es que lo haga 5 veces, ¿ya? Él puede precisar, el paciente puede precisar si va a ser cada 2 horas, cada 3, no, pero que lo haga 5 veces. Es necesario para que se estabilice, digamos, el tejido, mate los microorganismos. Es como tomar una pastilla, pero no podemos tomar una pastilla específica. Por eso damos amoxicilina. Pero no hay un medicamento como las sulfas, por ejemplo, para matar a las bacterias que están provocando el problema. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, decir al paciente o recomendar es que utilice peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es el agua oxigenada. Antes se creía y había teorías, incluso en los libros de periodontología de Carranza, el que yo he estudiado en mis épocas, hace 30 años que he sido estudiante de la facultad, teníamos un libro que nosotros le decíamos el libro celeste, era el libro de periodontología de Carranza. Y en ese libro de periodontología, que era la 7 edición, hemos estudiado nosotros hace 30 años. Ahorita estamos en la edición 15, que todavía no ha salido. Ustedes están estudiando de la 11. Entonces, vean, ¿no? La diferencia. Porque en ese libro decía que todas las patologías periodontales, gingivales, podían ser tratadas con el antiséptico del agua oxigenada. Entonces, nosotros, todos los pacientes parecían esos de las películas, ¿no? De cuando tienen la basa en su boca,
los perritos o las personas, igualito. Gastábamos botes, en vez de tener la clorexidina que ustedes tienen, nosotros teníamos botes de agua oxigenada que cargábamos para irrigar lo que habíamos hecho el curetaje. Para poner algodón a la zona le poníamos algodón con agua oxigenada. Esperábamos que haga efecto burbuja y hacía efecto burbuja porque todo, el agua oxigenada, cuando se relaciona con el microorganismo o con la superficie que está necrótica, empieza a hacer burbujas, ¿verdad? Entonces, eso pasaba en la clínica de periodoncia que teníamos porque hacíamos nuestros tratamientos con agua oxigenada. Después recién vino la clorexidina como antiséptico y cambió el protocolo para atender a los pacientes. Ahora ustedes tienen un protocolo nuevo, me imagino que de aquí a unos 10 años el antiséptico, la clorexidina, también va a quedar atrás y va a surgir otro, como que ahora los tratamientos ya no los realizamos con clorexidina 0,12%, ¿no ve? Ustedes están trabajando con clorexidina al 20%, al 20% de volumen, y además esa clorexidina tiene que tener un compuesto ácido, porque después del COVID, chicos, se ha quedado en la cavidad bucal de los pacientes que han hecho COVID el virus del SARS-CoV-2, igual que el virus del herpes, que vamos a ver dentro de un ratito. Ese se queda en las bolsas periodontales, se queda en los surcos gingivales del paciente, en la laringe, en la faringe. Por eso es que justo ayer hablaba con unas amigas, me dice que, pucha, sabes, ya son 3 semanas que no me sano, decía una de ellas. O sea, me he resfriado, terrible, me he resfriado, y son 3 semanas que no se me pasa la tos, no se me pasa el malestar, ay, no sé, por ahí es otra cosa. Y ahí nosotros analizábamos y decíamos, no, las personas que han hecho COVID, porque esta mi amiga ha hecho COVID en la segunda ola, y las personas que han hecho COVID tienen los pulmones debilitados, pero no solamente eso, sino que el virus del SARS-CoV-2, que pues ya no es tan agresivo, ya no provoca tantos efectos, digamos, en la cavidad bucal y en los pulmones, se reactiva. Es como si tuviera fuerza. Entonces, para sacar eso o para neutralizar la acción, perdón, del virus, necesitamos que el virus quede, si no es muerto, quede sin función. No pueda realizar la acción dentro de los tejidos. Entonces tenemos que utilizar un antiséptico. ¿Se acuerdan que utilizábamos en la pandemia el alcohol? Esa costumbre de usar el alcohol no tienen que perderla, chicos. Ya tienen que seguir manteniendo ustedes la guardia, como aquella vez que cantábamos, ¿no? Mantener la guardia. Siempre tienen que tener su botecito de alcohol. Acostúmbrense a eso. Sean previsores. Ustedes, por ustedes mismos, hagan su bioseguridad, no porque les diga yo, ni la normativa de la facultad, ni las cosas, sino ya ustedes están formados al año. Les falta un añito para salir afuera, para terminar la carrera. Entonces ya ustedes tienen que tener su protocolo, su propio protocolo de bioseguridad. Ustedes ya tienen que obligarse a ustedes mismos a usar uniforme, a que su uniforme esté limpio, a que tengan zapatos de clínicas, a que ustedes tengan su alcohol, su gel de alcohol para limpiarse las manos. Antes tienen ustedes tantas cosas bonitas y tantas posibilidades de tener materiales de todo precio. Antes, chicos, no habían esas posibilidades. Nosotros teníamos que inventarnos, imaginarnos, hacernos las cosas, ¿no? Entonces manejábamos nuestro jabón de azufre, comprábamos jabón de azufre, que era un antiséptico fuerte, un jabón que no tiene un olor feo, raro, pero que es muy fuerte. Y con eso nos lavábamos las manos, con eso nos protegíamos, digamos, en la clínica. Hacíamos nuestro propio protocolo
pero ustedes tienen gel, tienen clorexidina, tienen este jabón Protex, que es buenísimo para matar bacterias. Entonces, no se arriesguen, chicos, ustedes mismos ni a su familia tienen que protegerse. Están trabajando ahorita con masa, están trabajando con comunidad, porque lo que llega a la facultad y en las condiciones en las que tenemos que trabajar es para que ustedes tengan cuidado. Es cierto que es una práctica que no la van a vivir en otra parte del mundo. Si ustedes hubieran nacido en Argentina, hubieran nacido en Chile o en cualquier parte y hubieran estudiado odontología, en este nivel en el que están, no hubieran tocado paciente. O sea, para tocar paciente están los internos, que son los de último año, y también están los que salen a hacer su servicio. Pero los estudiantes de pregrado no tocan paciente, solo miran. En cambio, ustedes están haciendo como un posgrado, como un doctorado, van a salir si hacen su especialidad, porque ustedes trabajan con pacientes, pero así como la vida les ha puesto para trabajar así, ustedes tienen que protegerse, ¿no ve? Entonces, es necesario que ustedes tengan sus medidas de bioseguridad, su uniforme limpio, todo su uniforme. Entonces les estaba diciendo que todas las patologías periodontales antes tratábamos con el antiséptico, que es el agua oxigenada. Entonces, en este caso en específico, que estamos tratando bacterias fusoespiroquetales y espiroquetas, entonces necesitamos el agua oxigenada. ¿Cómo hacemos? 5 veces al día el paciente debe hacerse los enjuagues. El primer día, ustedes le van a anotar, así como está anotadito aquí, el primer día tiene que tener 3 partes, el vaso tiene que tener 3 partes de agua oxigenada, o sea, dividir en 3 partes, ¿no? 2 partes tienen que ser de agua oxigenada y una parte de agua tibia, porque si solo va a tener agua oxigenada, también no nos va a hacer un efecto de entrar dentro del surco gingival, entrar dentro de las zonas que necesitamos. Entonces, ustedes tienen un vasito desechable, le pueden decir al paciente que le ponga rayitas, 3 partes el vasito desechable, pintadito, 2 partes que eche agua oxigenada y una parte agua tibia, hervida, no de botellón, porque no, a veces el botellón tiene otros compuestos, o no, o está mal, o está pasado, entonces no nos va a hacer el mismo efecto. Entonces tiene que ser agua hervida, tibia. Luego utilizan el segundo día un medio, o sea, medio vaso de agua oxigenada y medio vaso tienen que llenar con agua tibia. Con eso se tiene que hacer 5 veces los enjuagues. Y lo va a hacer el paciente porque va a sentir alivio. Cada que se haga los enjuagues o las buchadas, va a ir matando, ¿no? Va a ir acidulando, que decimos nosotros, a los microorganismos. Entonces no va a tener menos sangrado, menos infección en la zona y eso le va a gustar al paciente. Entonces va a seguirse haciendo buchadas, va a seguirse haciendo buchadas. Al tercer día tiene que ser lo opuesto al primer día. Entonces tiene que tener una porción de peróxido de hidrógeno y 2 de agua tibia. Entonces el paciente al tercer día supuestamente ya debería estar libre de placa bacteriana que tenga esas reacciones en el tejido. Ahora, en la primera, luego de, puede enjuagarse con clorexidina al 0,12%, 2 veces al día. Descansar en forma adecuada, evitar esfuerzos físicos, evitar el sol y los deportes, cepillarse suavemente con cerdas blandas, tomar líquido abundante, tomar analgésicos, tomar antiinflamatorios, hacer reposo y volver en 1 a 2 días. En la segunda visita tiene que evaluar signos y síntomas. Nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Signos y síntomas. Examen de boca. Habrá
en esas zonas que hemos retirado el tejido necrótico se va a formar un eritema. No debe haber pseudomembrana, no debe haber dolor, no se puede hacer raspados. Se continúa con las instrucciones al paciente. En la tercera visita, 5 días después de la segunda visita, ya no vamos a tener síntomas. Vamos a hacer entonces control de placa, le vamos a explicar al paciente lo que le ha pasado, porque el paciente les va a decir, pero ¿por qué me ha pasado eso? ¿Por qué me ha pasado eso? Entonces ustedes tranquilos, le dicen, vamos a eliminar la placa bacteriana. Entonces aquí ya le pueden explicar al paciente qué es lo que le ha pasado. Le ha pasado que su placa bacteriana era muy agresiva. Es la placa que siempre tiene en su boca, pero que usted por el estrés, por la baja de defensas, por no haber dormido, por haber viajado de España, digamos, a Bolivia, que es el tramo más largo, o haber viajado por tierra varios, por ejemplo, los que están parados ahorita en los transportistas, con seguridad, si nosotros vamos a hacer un estudio epidemiológico, vamos a hacer un levantamiento epidemiológico sacando muestras de su boca, sus fusobacterias y sus espiroquetes deben estar ahí llenas, llenas. Entonces, es la reacción del cuerpo de estos pacientes la que va a determinar si se va a dar o no se va a dar la enfermedad. O por ahí se ha dado, pero los pacientes no tienen cómo tratarse, ¿no? O a veces también su umbral de dolor es demasiado alto, o bajo. Entonces no tienen más que una leve sintomatología dolorosa y ellos dicen, ah, ya se me va a pasar. Dan prioridad a otras cosas más. Entonces esas cosas ustedes tienen que ver para tratar al paciente. Se hace el control de placas, se dan consejos de nutrición, se prohíbe fumar, se descontinúa la oxigenada, se mantiene el enjuague con clorhexidina por 2 o 3 semanas y se debe programar tratamiento periodontal, evaluar después de un mes al paciente. Ahora, va a haber cambios gingivales en el proceso de cicatrización a nivel local. Cuando ustedes eliminan la pseudomembrana, es para evitar necrosis y ahí se va a dar el enrojecimiento o eritema. Se reduce el volumen y el enrojecimiento del cráter y esto indica reepitelización de la encía. Se restaura el contorno y el color gingival. La última etapa se restaura características clínicas normales de la encía. ¿Ok? Entonces todo esto es durante o después del tratamiento que se produce en el paciente. Así viene, así ustedes sacan el tejido necrótico y así se tiene que recuperar el paciente. Eso dicen, ¿no? Muchos pacientes, pero tan feo estaba mi encía y cómo ha recuperado, doctora. Yo pensé que nunca más iba a ver mi encía, dicen algunos pacientes. Bien, el contorno de la encía es un procedimiento complementario. Se va a restaurar en semanas a 6 meses y no sucede esto, malposición. Si no sucede esto, malposición dentaria, se debe realizar la plastía periodontal. Me refiero a que si hay pacientes que tengan esta malposición, dientes vestibularizados, dientes que estén chuequitos, entonces ahí nosotros vamos a hacer la gingivoplastía o el remodelado para darle un contorno apropiado, firme a la encía. Necesitamos que el paciente consuma medicamentos. Ningún fármaco usado solo puede considerarse como un tratamiento completo. Cualquier antibiótico, antiinflamatorio que ustedes le receten a su paciente siempre tiene que estar complementado con el tratamiento local, con eliminar el tejido necrótico. No debe utilizarse medicamentos escaróticos como el fenol, el nitrato de plata, el ácido crómico, el dicromato de potasio, porque son agentes necrotizantes en terminaciones nerviosas. ¿Entienden eso?
Si ustedes colocan esta medicación que antiguamente se utilizaba, ahora ya no les venden tampoco en las farmacias a los pacientes, ¿no? ¿Y para qué utilizaban los pacientes esta medicación? Para calmar, para aliviar el dolor principalmente. Entonces, si ustedes alivian al dolor al paciente, el paciente no va a hacer nada, va a estar tranquilo. Pero si ustedes no eliminan el dolor al paciente, he tenido casos de pacientes que se han puesto para que se calme su dolor líquido de frenos a su cavidad, a su caries. Y han quemado todo, pues, han quemado hueso, ligamentos, cemento, todo, su diente muerto. Entonces, ustedes tienen que calmar el dolor al paciente, porque el calmarle el dolor al paciente es tranquilizarlo. El paciente ya no va a hacer nada, se va a sentir feliz, realizado. Entonces ya no va a hacer nada. Casos persistentes o recurrentes, si los signos se mantienen, pueden deberse a reevaluación del diagnóstico diferencial o descartar enfermedades que se asemejan a la infección gingival aguda, enfermedades sistémicas que provocan inmunosupresión, tratamiento local inadecuado, cumplimiento inadecuado del tratamiento. Entonces, por eso se puede dar de nuevo el GUNA. A los pacientes, por ejemplo, con SIDA, ellos tienen etapas en las que tienen una baja de defensas por algún motivo y ellos hacen en forma muy repetitiva. Por eso cuando ustedes vean un paciente que sí, le pueden, y por segunda vez, digamos, viene a su consultorio con el mismo, entonces tienen que pedirle prueba de ELISA para el SIDA. Y no descarten esa opción, no descarten para nada, porque hay mucho SIDA en Cochabamba. Y en Cochabamba principalmente, pues, que somos el centro. Entonces, ustedes tienen que tener ese cuidado, digamos, con sus pacientes. Esta patología se da en baja de defensas, casi siempre se da en baja de defensas, entonces ustedes tienen que estar conscientes de eso. Bien, ahora vamos a ver el tratamiento de la otra gingivitis, que es también conocida como la gingivomatitis. Eso hemos visto también en la parte teórica al principio y ahora vamos a ver qué tratamiento se hace en este tipo de pacientes. En la gingivitis herpética, como su nombre indica, es una patología que se presenta igual en pacientes con baja defensas, en pacientes que... Ay, no, un ratito, chicos. Algo está pasando. A ver, no. Ay, peor. Que no sé qué he hecho. Un cachito, chicos.
Ahora se ve, chicos. Aquí. Sí, doctora, se ve. Ah, ya, gracias. Entonces, el tratamiento de las infecciones gingivales agudas herpéticas es otro paso que nosotros hemos visto. Las infecciones gingivales herpéticas son aquellas que se producen por el virus del herpes simple y tienen un curso de 7 a 10 días. Entonces, después de los 10 días, recién podemos tratar nosotros al paciente periodontalmente y dentariamente. Antes de eso no, porque estas infecciones son bastante contagiosas, son conocidas también, les he dicho, como la enfermedad del beso. Entonces, el contacto que ustedes pueden tener con el paciente que tiene la patología puede provocarles el contagio. Por lo tanto, cuando traen ustedes pacientes que tienen gingivitomatitis herpética o tienen el herpes labial, yo no les permito trabajar, ¿no ves? No sé si de tercero o un de ustedes trabajó el otro día una señora que tenía herpes labial. Entonces le dije, no, tienes que esperar que pase. Entonces la señora decía que estaba en el quinto día, entonces ya faltaban 5 días para que la patología desaparezca. Entonces, son episodios herpéticos o ataques, podemos decir así, del herpes continuos que se presentan en la boca del paciente. La mayor manifestación es el herpes labial. ¿No ves? Se forma una especie de vesículas, los dicen también, te ha picado la araña. Ah, se puede producir también o se produce también por una baja de defensas, por fiebres elevadas, por resfríos continuos, ¿no? También se produce porque el paciente tiene una baja de defensas y está en situaciones de estrés. El tratamiento involucra un diagnóstico temprano y un inicio inmediato de la terapia antiviral. Cuando ustedes tienen pacientes así o les comentan que han tenido una infección herpética en la niñez, digamos en el colegio o en la escuela, entonces ustedes viendo la sintomatología tienen que prevenir y empezar a darle el antiviral. Entonces nosotros podemos prevenir, pero no podemos parar la patología cuando es viral. ¿No ve? Por eso les dicen resfrío. Ah, resfrío te va a pasar nomás, tomar harto líquido, descansar. Entonces, en este caso es lo mismo, pero sí podemos utilizar antivirales para disminuir. Lo ideal es dar los antivirales antes de que se manifieste en boca el problema. Una vez diagnosticado, a los 3 días de su aparición, se debe recetar aciclovir de 15 miligramos 5 veces al día por 7 días. Si el diagnóstico es después de los 3 días, el tratamiento con aciclovir no tiene valor, o sea, no le va a hacer mucho efecto. Aunque ahora INTI ha sacado una línea de antiviral, justo sacó para el COVID, en tercer año del COVID, creo, segundo año, muy efectivo, chicos. Si ese antiviral le dan a su paciente, sí le ayuda. He visto que les ayuda bastante, que baja harto la sintomatología y que les hace salir del proceso rápidamente a los pacientes. Porque ese antiviral ha sido hecho para el SARS-CoV-2. Sin embargo, la medicación que se da al SARS-CoV-2 es la misma que están dando en este momento al herpes simple. Y por otro lado, parece que los resfríos se potencian ahora o sea, de los virus que normalmente existían para los resfríos, están siendo potenciados por los virus del SARS-CoV-2. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado por eso y medicar siempre a su paciente. En el caso de infecciones gingivales agudas, sea la necrotizante que hemos visto hace un momento o la herpética, la triada de medicamentos tienen que darla. ¿Cuál es la triada? Ya saben, antibiótico,
amoxicilina de elección, pueden darle amoxicilina más ácido clavulánico. Segunda línea, el antiinflamatorio. El antiinflamatorio no es para eliminar la inflamación. El antiinflamatorio es para reforzar las defensas del paciente. Acuérdense que el paciente tiene sus defensas bajas. Entonces, con el antiinflamatorio lo que va a hacer es aumentar esas defensas para que el ciclo inflamatorio no le provoque desastres al paciente y no pase a una etapa infecciosa. Y luego estaría el analgésico, ¿no? Yo creo que en orden de prioridad está el analgésico, el antiinflamatorio y el antibiótico. Entonces, ustedes necesitan dar esa triada al paciente, porque el paciente necesita estar libre de dolor, necesita reforzar sus defensas y necesita matar sus microorganismos. Eso en su cabeza ustedes lo tienen que tener. No quiero escuchar, y han pasado a farmacología. Sin embargo, siempre se quejan los docentes de cirugía y me dicen, no puedo entender cómo no pueden hacer diferencia entre antiinflamatorio y antibiótico. ¿Cómo no hacen diferencia entre analgésico y antibiótico? No, chicos, ya ustedes ya no tienen que esperar que les diga, pero como los chiquitos de tercero, ¿no ve? Que ahora les reviso su historia. Pero doctor, el otro día, una de las chicas había puesto mal oclusión, ¿no? Algo de oclusión, no me acuerdo qué. Y yo le digo, pero aquí te has equivocado, y te has equivocado fuerte. O sea, porque nada que ver, esto no se dice así, no sé qué. Y entonces ella me dice, pero es que en mi otra historia usted no me dijo nada y estaba igualito. Y yo, ¿en tu otra historia? ¿En qué historia? Le digo, en la historia que hemos hecho de preclínico. Oye, pero ya estás trabajando en paciente. O sea, la historia de preclínico era un ensayo, ¿no ve? Era algo que, por último, yo les he dicho que pongan, que escriban la forma, pero no es pues ley. No tienes que copiar pues, la historia de preclínico para toda la vida. No todos tus pacientes van a tener lo que te has inventado en preclínico, ¿no ve? Entonces, esa partecita, esa conciencia, ustedes ya tienen que tener, porque están a un pasito de salir, chicos. Entonces, ustedes en su libretita, en su cuadernito, en lo que tengan, tienen que anotarse. ¿Cuál es el antibiótico que van a utilizar? Porque no solo van a recetar ustedes lo que nosotros recetamos. Yo, por ejemplo, solo uso una línea de antibióticos para mis pacientes porque me han convencido y porque me visitan, que es la línea de INTI. ¿No? O sea, todos mis pacientes, sus recetas van a ver ustedes, les hago con la línea de INTI. Utilizo el Melus, utilizo el Batron, que es la citromicina, utilizo el otro, el amoxicilina más ácido clavulánico, que es el Pentrax AC. Entonces, ¿ves? Todo, yo solo tengo en mi cabeza esa línea, pero hay muchas otras líneas. Por ejemplo, los docentes de cirugía utilizan una línea naranjita, ¿no ve? De Pharma. Entonces, ya ustedes tienen que escoger su línea y tienen que estar claros. ¿Cuáles son los antibióticos? Se anotan pues ahí. Amoxicilina, más ácido clavulánico, amoxicilina más doble, o sea, el Pentrax Duo, por ejemplo, tiene doble amoxicilina. Una amoxicilina que tiene un compuesto no sé qué para el halo lipídico y otra amoxicilina que tiene otro efecto. ¿Ve? Entonces ustedes escogen el antibiótico que ustedes van a utilizar con sus pacientes y tienen que estar claros para qué sirve, para matar bacterias. El antiinflamatorio no es para eliminar inflamación, no le va a reducir. Si la inflamación en una persona tiene que durar entre 3 y 5 días dura la inflamación, chicos. Entonces, si tiene que durar 3 días, como va a reforzar sus defensas, le va a durar 2, pero no es que sea reducido el tiempo.
es que las defensas del organismo de la persona han reaccionado y las bacterias de la persona, que son las bacterias buenas, así llamaremos, han luchado, han matado, si quieren, a las otras bacterias malas. Y las células de defensa del cuerpo de la persona también han reaccionado. Entonces, el antiinflamatorio es para eso, para que el paciente reaccione, para que el cuerpo del paciente reaccione. Y el antibiótico es pues como si le pusieran una bomba a la zona donde están actuando las bacterias. Es para que mate las bacterias. El analgésico es para que no haya dolor. Nada que ver con el antibiótico ni con el antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que estar bien claros en eso. Ahora, si necesitan ustedes en un paciente que no está enfermito, paciente joven, que tiene sus defensas buenas, hacer analgesia y hacer antiinflamación, o utilizar un antiinflamatorio, ahí está el paracetamol. El paracetamol es un analgésico antiinflamatorio, un AINE. Entonces, ustedes le dan un AINE a su paciente. Pero no confundan, no entren en ridículo. Los docentes les critican, los docentes de cursos superiores, y nos riñen a nosotros, como les he dicho, porque nosotros estamos abajo en las bases, como se dice, y ustedes tienen que poner de su parte para hacer. No es que no les digamos ni les demos la información, si hasta exámenes dan de eso, es que ustedes tienen que recordar y tienen que hacerse sus anotaciones para que no se les olvide, ¿ok? Se debe retirar en este caso placa bacteriana y cálculo de la boca de su paciente. El paciente va a venir así, con esas características clínicas. Damos antiinflamatorio, como el ibuprofeno, para reducir fiebre y dolor. Se receta antipirépticos y analgésicos. Deben usar complementos nutricionales. Se recetan analgésicos tópicos y se posterga todo tratamiento dental y periodontal por el contagio. ¿Sí? Así viene el paciente. Es muy doloroso. Cuando da a los niños y a los bebés, dejan de comer, dejan de tomar leche, se deshidratan. Entonces, cuando es en bebé, en lactante, que ustedes vean esta sintomatología, mejor es remitir al pediatra y que lo internen, que le pongan suero al bebé. Las fiebres de estos niños son altas, ¿no? Con la infección, porque es igual que un resfrío. Entonces ustedes tienen que remitir nomás rapidito, no se crean todólogos, tienen que remitir al pediatra y el pediatra lo va a internar. El tratamiento depende de la gravedad de la inflamación, de la complicación sistémica, y las recomendaciones es recetar, detener el diente afectado, pero esto ya es tratamiento de la pericoronaritis. En las infecciones herpéticas, entonces el tratamiento es antibiótico, analgésico, no hay antibiótico aquí. Pueden dar el antibiótico acá, pero solo es para si el paciente tiene bajas, algo sistémico, digamos, que le esté bajando las defensas, y tienen obligación de darles antivirales, antiinflamatorios y analgésicos para calmar el dolor del paciente. El último tratamiento es de la pericoronaritis aguda. Este tratamiento depende de estos 3 factores que se los he leído. Y se hace de esta manera. O sea, hay una inflamación en la pericoronaritis que es del capuchón dentinario, está cubriendo la superficie del diente prácticamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es cortar ese capuchón. Pero hay que ver si esa inflamación no está diseminada. Porque si ustedes ven que está diseminada esa inflamación, pueden provocar, al tocar el capuchón y al querer cortar, pueden provocar un efecto más, o sea, pueden diseminar la infección. Y acuérdense que cercano al tercer molar, por eso hay tanto cuidado con el tercer molar. La mayoría de las veces siempre hacemos quirúrgica para extraer el tercer molar. Es porque está cerca también de la base del cráneo, está cerca de algún espacio de la cara del paciente. Entonces,
se disemina el proceso infeccioso a esa zona y podemos provocarle igual septicemia, podemos provocarle una infección en la base del cráneo al paciente. Entonces eso ya es mortal, chicos. El tratamiento consta de levantar un colgajo periodontal, la limpieza del área con agua caliente, limpieza con hisopos y antisépticos, evaluar la oclusión, se receta antibióticos analgésicos y antiinflamatorios. Nunca se olviden en cualquier infección aguda de darle a conocer al paciente el método de la técnica de cepillado. El que más van a usar es el método de Bass, que ya saben los pasos, tienen su rotafolio. Usar el hilo dental también, esa es la base de los tratamientos que hacemos. Entonces, el control de placa de su paciente es lo que ustedes tienen que trabajar mucho. Y el éxito de sus tratamientos va a ser ese, que su paciente sepa cepillarse, que su paciente sepa controlar la placa bacteriana. Bien, chicos, hoy día empezamos con las prácticas sobre salchicha. A la tarde los veo a los grupos que les ha tocado. Hasta el próximo viernes es la presentación de su álbum de trabajos quirúrgicos. Y ya estamos entrando en la recta final, ¿no? Hasta el próximo viernes también es la presentación de sus pacientes. Creo que la mayoría ya tiene sus pacientes, ¿no? Pero de todas maneras los que faltan solamente pueden presentar sus pacientes hasta el día viernes. Avísenles porque seguro son los que no han venido a clases, los que se han retrasado. Ya, chicos, entonces los veo en la facultad dentro de un ratito a los que quieran trabajar. Voy a estar de 8 a 11 y en la tarde vamos a hacer la práctica de 3 a 5, ¿no? Con los grupos que les corresponden. Ok, chicos, gracias, nos vemos.